Nosotros, la Seremi de Salud de nuestra región de Valparaíso. Marión Luan, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Seremi? Gusto de saludarla. Bienvenida a Hora de Noticias. ¿Están presentando? ¿Cómo está, Seremi? Gusto de saludarla. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien, gusto de saludarla, tenerla con nosotros en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Seremi, el Ministerio de Salud emitió una alerta por el aumento del riesgo de contagio del virus ANTA durante esta temporada. ¿Cuál es la situación actual en Chile y específicamente acá en nuestra región de Valparaíso? ¿Y qué medidas preventivas deben adoptar las comunidades, sobre todo rurales? Sí, claro, bueno, Ricardo, efectivamente se emite esta alerta que estará vigente hasta el 31 de julio del próximo año. Esto es en respuesta a, bueno, dos circunstancias principales. Una es que la letalidad de este virus ha aumentado, no se conoce bien la causa de ello, pero en el año 2025 tuvimos una letalidad de un 18%. ¿Qué es la letalidad? Es de cuántas personas que se contagian de una enfermedad mueren, ¿ya? Y este año, en el presente, a la fecha, llevamos 46 casos, cuando el año pasado, en el total del año, hubieron 44, y la letalidad en este año ha sido del 39%, ¿ya? O sea, más del doble. Es por eso que se genera esta alerta que es preventiva y de preparación, ya tanto para poder generar la educación en la población, así como en los equipos clínicos que, por ejemplo, en nuestra región no estábamos acostumbrados a tener tan alta incidencia de esta infección. Seremi, tras los sistemas frontales, muchas viviendas y sectores quedaron con alta humedad, acumulación de muchos residuos y condiciones que podrían favorecer la presencia, en este caso, de los ratones o roedores de cola larga, que es el que transmite el virus. ¿Qué comentarios y recomendaciones entrega la Seremi de Salud de la región para evitar este contagio del antavirus o virus anta? Sí, bueno, también hay dos distinciones. Una es que efectivamente después de las lluvias tenemos este riesgo, ¿no es cierto?, de estas clásicas como o denominadas ratadas, ya que tiene que ver con que los animales buscan, el vector busca comida, ya después sobre todo de esta instancia. Pero además no es el clásico ratón que nosotros vemos. Este es un ratón que es pequeño, más bien como las que conocemos acá como lauchas, ¿no es cierto?, pero que su cola es 2 a 3 veces el tamaño de su cuerpo. En eso es importante primero que todo ver esa diferencia. Y lo otro es que son las medidas preventivas para cualquier ratón, porque efectivamente aunque no contagien de anta, sí son vectores de otro tipo de infecciones, ¿ya? Lo primero es obviamente no tocarlos, que los niños los identifiquen como que son no son mascotas, son animales que son, agrestes finalmente, no están pueden transmitir infecciones en general. Ventilar las casas antes de entrar, si han estado cerradas, bodegas, etcétera, sobre todo en este contexto de que estamos con lluvia, etcétera, tratar de ventilarlas antes y mojar, finalmente rociar con agua y cloro los espacios sin uso, cuando pensamos que al barrer podamos levantar polvo, ya porque finalmente en ese espacio es donde están el virus, ya en los aerosoles que se remueven y que finalmente han estado en contacto con heces o orina del roedor. Y lo otro, lógicamente, es mantener la basura tapada y los alimentos resguardados. Ahí también hacemos el llamado, ¿no es cierto?, a todos quienes puedan limpiar, finalmente desmalezar los sectores más cercanos, puesto que ahí obviamente es donde se pueden generar madrigueras. Conversamos con la Seremi de Salud de la región de Valparaíso, Marión Luan. Doctora, ¿cuáles son los principales síntomas del antavirus y en qué momento una persona debe consultar en un centro asistencial y cuáles serían las claves de una detección temprana del contagio del antavirus? Bueno, acá los síntomas son muy similares a una infección respiratoria común y en invierno evidentemente es más complejo poder diferenciarlo, ¿ya? Fiebre, dolores musculares, dificultad respiratoria, mareos, náuseas, desmayo, que eso evidentemente ya no es tan común, pero lo que genera la diferencia es el antecedente de haber estado en algún lugar con riesgo de exposición al contacto con ratón, ¿ya? En este caso, zonas rurales, semirurales, donde me fui al cerro, por ejemplo, me salí del camino, por ejemplo, que estaba más transitado, o tuve estas instancias donde conversábamos en que me fui a limpiar, a desmalezar un lugar, y efectivamente no, bueno, es difícil poner un poco más de ojo, pero no utilicé eventualmente medidas de protección personal, ya porque en este caso, mascarilla al menos, podría apoyarme o ayudarme un poco a disminuir ese riesgo. Pero es muy importante mencionarlo
en la atención clínica si es que efectivamente tuve ese antecedente. En paralelo, doctora, continúa esta campaña de vacunación contra la influenza. ¿Cuál es la cobertura actual en este momento en la región de Valparaíso y qué grupos son los prioritarios para poder recibir esta vacunación? Sí, bueno, nosotros estamos desde el 23 de julio, a nivel nacional se abrió la posibilidad de la vacunación a todos los grupos etarios, a todos quienes quieran vacunarse, hoy día puede hacerlo y lo invitamos a hacerlo porque finalmente se cambió la estrategia, ¿ya? Antes estábamos con una estrategia focalizada en grupos de riesgo y hoy estamos apuntando a la estrategia rebaño, que finalmente se trata de tener más de un 90%, 95% de vacunación en la población general para así proteger a quienes no se vacunaron, ¿ya? Y la idea evidentemente igual es reforzar a las personas mayores, porque si bien a nivel de la región tenemos un 75% de cobertura de la vacunación, con más de 804.000 personas vacunadas, tenemos el problema en que las personas de más de 60 años apenas estamos en el 59%, no logramos aún el 60% y tenemos que llegar al 85% para poder decir efectivamente este grupo está protegido. Lo mismo con niños y niñas de 6 meses hasta los 5 años, que tenemos un 66% recién de vacunación, o sea, estamos casi a un 20% de lograr las cifras que esperamos para que efectivamente digamos estas personas están protegidas, estamos como región protegidos ante la influenza. Estamos conversando con la Seremi de Salud de nuestra región de Valparaíso, Marion Luan. Doctora, ¿por qué es tan importante que las personas que aún no se han vacunado contra la influenza lo hagan, especialmente considerando el aumento de la circulación del virus y además de hartos virus respiratorios que andan en el ambiente y durante sobre todo esta época del año? Sí, bueno, evidentemente después de las lluvias es lo común de este tipo de frentes meteorológicos que aumente el contagio, la circulación viral, dado que estamos hacinados, estamos encerrados en las casas, no hay suficiente ventilación y ya había previamente una alta circulación viral. En base a esto es importante, ¿por qué? Porque la vacuna previene la forma grave de la infección, no previene que tenga un resfrío a causa de influenza, sino es que previene que yo tenga un síndrome de distrés respiratorio grave, por ejemplo, que esté conectado a un ventilador mecánico, que me muera a causa de una insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Y evidentemente las personas que son más vulnerables a esto son los niños y las personas mayores. Bueno, entonces por eso en esa lógica es que necesitamos que estas personas se puedan acudir a vacunar. ¿Ya? Bueno, ¿dónde pueden vacunarse? Pueden buscarlo en www.mevacuno.cl y o llamar a Salud Responde, ya puesto que tenemos lugares tanto a nivel de atención primaria y extramural para poder acudir a esa vacunación. Seremi, vamos a cambiar de tema porque tras los daños provocados por los sistemas frontales en distintos colegios y jardines infantiles, ¿cuál es el rol específico de la Seremi de Salud en la evaluación de las condiciones sanitarias que quedan o están estos establecimientos educacionales? La verdad es que nosotros, bueno, como en todos los lugares, en realidad no solamente los establecimientos educacionales, tenemos la necesidad de poder verificar que exista la habitabilidad adecuada. Eso quiere decir que no existan riesgos inminentes que puedan generar una afectación a la salud de las personas, ¿ya? Y desde esa perspectiva, estos son locales de uso comunitario y desde ahí es donde se aplica finalmente esta pauta en caso de ser necesario. Pero en estos casos, finalmente, ante filtraciones menores o lo que se puede haber dado en contexto del frente que vivimos, la verdad es que eso tiene que ver más bien con algo estructural y que ya está siendo abordado por el Ministerio de Educación o por el sector, ¿no? Estamos conversando con la Seremi de Salud de nuestra región de Valparaíso, Marion Luan. Doctora, cuando una comunidad educativa denuncia problemas de humedad, filtraciones, presencia de hongos u otros daños en las salas de clases, ¿qué factores evalúa la Seremi de Salud en este caso para determinar si un establecimiento puede seguir funcionando o si debe suspender sus actividades educacionales? Bueno, lo que mencioné previamente, ya la consideración de que efectivamente estos riesgos puedan o no generar un daño inminente a la salud de los niños y la comunidad educativa que están allí. Si hay una adecuada ventilación, si hay evidentemente una calefacción suficiente y el lugar de preparación de alimentos se encuentra en condiciones adecuadas y protegidos finalmente frente a un viento potente, efectivamente si hay un frente de mal tiempo, la verdad es que esas son las medidas que uno debería verificar que efectivamente se estén cumpliendo.
Seremi, ¿existe alguna normativa del Ministerio de Educación, que no tiene que ver con ustedes, obvio, pero que establece algunas temperaturas mínimas como para los recintos escolares en medio de este invierno que ha sido duro y húmedo, tras los daños provocados también por estos temporales? ¿Cómo se fiscaliza a través de la Seremi de Salud que las salas de clase mantengan condiciones adecuadas como temperatura, la humedad, la ventilación para evitar que los niños puedan enfermarse? ¿Puede un establecimiento seguir funcionando si sus salas tienen presencia de humedad, hongo o temperaturas que no garantizan condiciones adecuadas para la salud de los estudiantes? La verdad es que la presencia de hongo es algo que se elimina con la higiene habitual que deben mantener estos establecimientos. Ya no es algo que esté fuera de lo habitual. La presencia, al igual que en todos los domicilios, por ejemplo, hoy en día, lamentablemente, sobre todo en la costa, por ejemplo, frente a estas situaciones ha habido un aumento porque se mezcla temperatura con humedad. Y en este caso, el manejo es con agua clorada y, evidentemente, quien realiza el aseo tiene que tener estas precauciones. Ya respecto a la temperatura, existen modalidades o recomendaciones finalmente en salud laboral que son relacionadas a cuál es la mejor temperatura para trabajar, y esta es de 21 grados. Pero la verdad es que específicamente no existe una temperatura al margen de lo que estoy comentando, ya mínima o máxima que uno pueda determinar que debiesen estar dentro de las salas de clase. Eso es algo que no está, al menos bajo mi conocimiento en particular, desconozco las normativas específicas del Ministerio de Educación, ya, pero en términos generales, como les comento, es esto. Seremi, finalmente, ¿qué mensaje entrega a los papás, a los padres, a los apoderados, a los docentes de las comunidades educativas de nuestra región, que hoy tienen preocupación por las condiciones de infraestructura de los establecimientos y que el riesgo de enfermedades durante este invierno? ¿Cuál sería el llamado, cuál sería el mensaje, no solamente como Seremi, sino también como médico? Claro. Bueno, la prevención creo yo que es lo principal. Ya, y ahí en este caso cada una de las circunstancias, tanto de las condiciones de salud de cada escolar o preescolar, van a marcar, yo creo, que la diferencia de cada padre o madre ante la toma de decisiones. Ya también las condiciones que tengo de sostén social, o sea, en el fondo, con quién puedo dejar a mi hijo en el caso de que se encuentre con un cuadro respiratorio, son exactamente las mismas que corren en cada campaña de invierno en la que nos encontramos. Ya esto efectivamente es un frente de mal tiempo complejo, pero sin embargo la verdad es que estamos en invierno, como todos los inviernos, con alta circulación viral, con nuestra campaña de invierno desde la red sanitaria, y la prevención es la misma que siempre. Si estamos con algún cuadro respiratorio, quedarse en casa. Idealmente, sabemos que lamentablemente no todos tienen quizás una posibilidad de tener una red de apoyo, pero la idea es esa para evitar la propagación de los virus. Esa es la principal medida. Y vacunarse en el caso de que los niños aún no lo hagan, los padres, ahora que está abierta la posibilidad, principalmente esas serían las recomendaciones. Seremi, agradecido por este tiempo que nos ha entregado y también por estos detalles que nos entrega a través del virus Antais, pero también lo que es el sistema educacional de nuestra región y la prevención de cualquier virus que podamos tener dentro de las aulas. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ahí estaba con nosotros la Seremi de Salud de la región de Valparaíso, Mariel Luan, a quien le agradecemos por su tiempo. Vamos a entrar en otras informaciones.